Tengan todos muy buenas tardes a los participantes de su primer Congreso Internacional, doctor Carlos Federico Rodríguez. Tengo el honor de presentar un amigo y hermano del doctor Carlos, el maestro Alex Gutiérrez, el cual nos estará brindando una excelente conferencia. Bienvenido, maestro Alex. Mis palabras de orgullo y de reconocimiento por esta ayuda, y las pantallas y el audio son de usted, maestro. Muchísimas gracias y felicitaciones no solamente al Grupo de Caballo Salud, sino a Carlos Federico por una excelente labor que está haciendo educacional. Son pocas las personas en la historia que han dedicado tanta energía y tanto tiempo hacia la educación, y para mayor honra y mayor satisfacción lo ha hecho de una manera altruista. Así que para mí, felicitaciones a él y a su grupo. Estoy encantado de estar aquí entre ustedes. Así como se dijo en la presentación, mi nombre es Alexis Gutiérrez, llevo 32 años como herrador profesional. Y no solamente soy amigo, soy hermano de Carlos Federico. Somos hermanos de diferentes madres. Yo cubano y él venezolano. Pero bueno, sin más, a lo que vinimos. El tema de nuestra consideración en esta tarde es los 5 ciclos del herrador profesional. Quiero darle la bienvenida al grupo IFA Internacional. Es un grupo que fue creado simultáneamente con el grupo Caballo Salud. Los dos tienen el mismo propósito, y es el propósito de educar. Mi especialización ha sido educar al herrador. Precisamente de eso se va a tratar esta charla de esta tarde. ¿Cómo podemos nosotros educarnos como herradores? Ya que en nuestros países o en nuestros lugares donde nosotros ejercemos, hay muy poca información dedicada al herrador y mucha menos escuela o un protocolo escolar para nosotros los herradores. ¿Cuál es el origen de esta charla? Les voy a explicar. Tanto herradores como veterinarios, históricamente ha existido una gran brecha de comunicación. Y a través del tiempo yo me he dado cuenta de que el producto de esa brecha o el resultado de esa brecha es la falta de educación. Entonces me di la tarea hace unos años atrás de identificar cuál era en esencia, porque todos sabemos que existe esa brecha. Es el elefante blanco en el cuarto, del que todo el mundo sabe que está, pero nadie quiere hablar del elefante. Entonces me di la tarea de identificar cómo podemos minimizar esa brecha de comunicación y principalmente cómo identificar los problemas, principalmente de nosotros los herradores profesionales, al comunicar con los profesionales de la veterinaria. Entonces me di cuenta de que muchos herradores no saben cuáles son los pasos progresivos del herrador. Y entonces diseñé esta ponencia que voy a mostrarles a ustedes esta tarde. Y son los 5 ciclos del herrador. Estos 5 ciclos son el ciclo del aprendiz, el ayudante, el profesional, el experto y el maestro. Cada uno de estos ciclos o círculos, como le pudiéramos decir, círculos IFA, tienen ciertas responsabilidades y tienen cierto trabajo para nosotros progresar de una manera adecuada y entender de una manera completa cuál es la función del herrador profesional, el herrador moderno. Y hablo del herrador moderno porque antiguamente los herradores, todo su conocimiento y toda su experiencia era de manera empírica. Pero ya los tiempos han cambiado y es hora de que los herradores, incluso ya está cambiando eso también. Comenzó de hace 50 años atrás la AFA, la Asociación de Herradores Americanos, con un programa educativo muy completo, y han estado impartiendo educación en los Estados Unidos a un nivel muy bueno y con grandes logros.
pero todavía hay que trabajar mucho más en eso, especialmente en los países de nosotros, los países latinoamericanos, porque casi toda la información que se produce es información en inglés y viene de las raíces de la herrería que vienen de Inglaterra, donde existe la escuela de herradores más antigua que se conozca. ¿Qué es lo que sucede? Que hace 50 años atrás, con este producto de la AFA, comienza se pudiera decir, la industrialización del conocimiento, pero que aún no ha llegado de manera completa a los países de nosotros. Entonces, al yo darme cuenta de eso, decidí, igual que Carlos Federico con su escuela de Caballo Salud, de educar al herrador, yo en mi especialidad y él en la suya. Así que vamos a hablar brevemente de estos 5 ciclos para entender por qué razón es que en nuestra comunidad hay fractura o hay poca comunicación, y es porque no conocemos qué es lo que debemos estar haciendo en algunos de estos ciclos. Así que vamos a comenzar con el ciclo de los aprendices. La importancia de conocer estos ciclos es para que cada herrador entienda y comprenda su posición en cada uno de estos ciclos. El segundo punto es comprender esto le facilitará al herrador ejercer su labor. Se evitarán muchísimas frustraciones. Cuando hablamos de frustraciones, estamos hablando de, hay algunos herradores que no entienden por qué ellos quizás no estén ganando más o no tengan los mejores caballos para herrar, y todo eso causa una cantidad de frustración al herrador que no comprende su posición en estos círculos. Entonces, le permitirá trazar un curso claro y documentar su progreso. Le proporcionará una gran satisfacción al tener una visión clara hacia dónde se dirige. Es decir, el aprendiz sabe que él debe de completar su ciclo antes de pasar al otro y al otro y al otro y al otro. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestro gremio, como no hay una formación completa escolar, se da el caso de que algunos herradores comienzan como aprendiz, quizás con otro herrador a su lado, y en 2 o 3 meses ya se cree profesional, y en 1 año se cree un herrador experimentado o un herrador de especialidad. Y eso no es así. Eso sabemos por el tiempo y sabemos por la experiencia de que eso no sucede de esa manera. Hay un ciclo que ellos deben de realizar para sentirse completamente enteros en su labor como profesionales. Así que vamos a comenzar con el aprendiz. Y estas son las pautas que debe de tener el herrador aprendiz o el que está incursionando o empezando al mundo de la herrería. Debe de tener, sobre todas las cosas, en mi opinión, amor al caballo. Algunos muchachos jóvenes entran en el mundo de la herrería quizás entendiendo de que hay ganancias, hay grandes ganancias como herrador. Pero ese no debería de ser el único objetivo del herrador. Debe de tener, sobre todas las cosas, amor al caballo, y yo creo que es lo que compartimos en esta plataforma todos en común. El amor al caballo. Debe de tener un conocimiento práctico del manejo correcto del caballo. Así que antiguamente se le enseñaba al herrador o al principiante, el aprendiz, que debía de tener él un dominio del animal. Ese dominio antiguamente se alcanzaba por medio de técnicas fuertes, rigurosas, donde se alcanzaba el dominio por medio de miedo. Sabemos hoy en día de que no es la práctica más adecuada para tratar el caballo. ¿Okay? Hoy en día las técnicas de tratar el caballo han cambiado muchísimo y ahora el dominio es por medio de la persuasión. Es decir, buen manejo persuasivo del ejemplar para lograr nuestro objetivo por su bien. El segundo punto, estar consciente que su objetivo principal es el de aprender. El aprendiz está al lado del maestro o del profesional
con el objetivo principal de aprender, hacer preguntas, quizás tener la oportunidad de hacer algunas prácticas, pero el objetivo principal es el de aprender, no el de ganar un sueldo. Obviamente todas estas cosas se pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias. Estos son solamente unos parámetros muy a modo grosso de ver las cosas. Debe de estar dispuesto a hacer tareas poco agradables para ganarse el respeto de su profesor o de su profesional con el que él está trabajando. ¿Qué implican esas tareas? Bueno, quizás limpiar las herramientas, limpiar la zona de trabajo. Son esas tareas que el profesional no tiene tiempo o no tiene la inclinación para hacer ese tipo de tareas. Bueno, es bueno de que los aprendices se ganen el respeto de su profesional, para que a cambio el profesional vea el interés del aprendiz del aprender y quiera generar ese conocimiento que ya él tiene, que ya él posee. Así que eso es una manera buena del aprendiz lograr la confianza de su profesor. El aprendiz debería de asociarse con un experto. Ojo, esto es importantísimo, con un experto o un maestro para obtener el mejor beneficio. Su pago monetario debe ser mínimo y en muchas ocasiones nada, como en el caso mío y en el caso de muchos herradores experimentados que yo conozco, donde hicieron su tiempo de aprendizaje con 0 recompensa. Solamente es de esa manera que el profesional o el maestro tiene la certeza de que el aprendiz realmente quiere aprender. Y incluso entre nosotros los herradores tenemos una manera de pensar que en cuanto se le empieza a pagar a los muchachos dejan de aprender, y hay algo de verdad en esa frase. Así que voy a repetir este punto. El aprendiz debe asociarse con un maestro o un profesional. No debe de asociarse con algún otro herrador, aunque experimentado, pero que no haya tenido algún tipo de entrenamiento, porque no va a recibir los beneficios deseados. ¿Okay? Así que en este momento del aprendiz es donde él debe de estar ejerciendo su labor y aprendiendo. Hablando del aprendizaje, a todos los aprendices yo les recomiendo que inviertan en literatura. Muchos de nosotros los herradores no compramos libros y mucho menos tenemos una biblioteca completa de literatura sobre el caballo. Yo les recomiendo este libro, que es el de el señor Hugo Fontanilla, Elementos de Podología Equina y Herrado Correctivo. Este libro es excelente para empezar a conocer el lenguaje técnico que le va a venir muy bien para comunicarse con los veterinarios después en su carrera. Así que ese libro es esencial. También recientemente hay otro libro muy bueno, un poco más costoso, pero un libro complejo, que es el libro sobre el herrador Chris Gregory. Es un libro lleno de láminas, es un libro excelente que también lo pueden adquirir, y los 2 libros son en español. Así que pasamos de la etapa del aprendiz al ayudante. ¿Cuáles son las labores del ayudante? Su responsabilidad consiste en producir ganancias sin reservas y con entusiasmo. Y no puedo hacer más énfasis que en esta frase. Ganancias sin reservas y con entusiasmo. Mientras más entusiasmo, mejor. No hay nada que estimule a un profesor más que su ayudante sea una persona entusiasta, que le guste la labor que está haciendo y que quiera aprender. Eso nos estimula a nosotros a compartir con esa persona todos los conocimientos que estén a nuestras manos. ¿Ok? Si el ayudante no es entusiasta y no está trabajando sin reservas, nosotros quizás no tengamos un compromiso emocional de dar o desbordarnos con conocimiento hacia esa persona, porque sabemos que quizás sea una persona que donde nosotros estemos derramando conocimiento sin fruto alguno en el futuro. Así que es importantísimo que lo hagan con mucho entusiasmo. El ayudante también debe acumular destreza en el manejo del caballo y también en el uso de las herramientas. Importantísimo, en esta etapa del herrador o de la formación del herrador, el ayudante debe estar expuesto a las herramientas. Se dice de que un ayudante no maneja completamente las herramientas antes de los 3 o 4 años.
Ahora, algunas de ustedes quizás digan, me parece excesivo ese tiempo, pero ojo, en las herramientas no solamente cuentan las herramientas de mano como el recorte de los cascos, las gubias y el martillo, los clavos y ese, también las herramientas de forja. Así que no solamente debe aprender el uso de las herramientas completamente, sino que debe tener destreza en esa función. Debe dedicar tiempo al estudio personal en su etapa de ayudante para obtener una certificación o un mérito alguno, depende del país donde se encuentre, como herrador. En los Estados Unidos, aquí existen varias calificaciones. Se empieza con el aprendiz, después una certificación, después un journeyman, que es como lo decimos, y después van a las certificaciones de terapeuta, o ahora existe una que es el manejo de la forja. Así que en Inglaterra hay otros tipos de certificaciones que también son muy complejas, pero sea cual sea el caso en el país que usted se encuentre, el ayudante en este momento debe estar estudiando arduamente para conocer los objetivos de una certificación, que es lo que le va a dar a ese ayudante o a ese estudiante el logro de hacerse un herrador completo. Debe de cuidar los intereses de su maestro o del profesional y demostrar gratitud y respeto a lo aprendido. Se da el caso de, en algunos casos, los estudiantes o los ayudantes dejan de trabajar con un herrador, y una de las cosas que hacen es que empiezan a murmurar ciertos rumores, y eso no es ético y no es profesional. Mi consejo a estos ayudantes es que limiten ese tipo de acciones, porque es contraproducente, no solamente para el profesional y muestra falta de gratitud, sino también es contraproducente para ellos mismos como profesionales en el futuro. Así que debe de obtener un pago digno por su trabajo. Ahora, este pago debe de ser acordado de antemano. Antes de comenzar la jornada laboral o un contrato, debe de existir un arreglo de pago donde los dos queden satisfechos. Así que vamos a pasar al próximo círculo, que es el de profesional. Ahora, ¿qué se recomienda a los profesionales? Él debe reconocer que debe aumentar su conocimiento por medio de la buena práctica y la educación continua. Hay una falla grande en el mundo de nosotros los herradores, donde los profesionales, en cuanto empiezan a ganar por herrar sus caballos y se convierten en profesionales, dejan de aprender. Incluso algunos de ellos aprenden por un año y lo que hacen es que repiten ese mismo año 20, 30 y hasta 40 veces en su vida. Es decir, que no hubo más crecimiento. En esta etapa de profesionales donde se encuentran la gran mayoría de los herradores hoy en día, donde no cumplieron la etapa de aprendiz, no fueron buenos ayudantes y no aprendieron sus labores de ayudante, no pasaron sus certificaciones, se convirtieron en profesionales y se estancaron ahí por el resto de los tiempos. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahora empiezan los ingresos y ya para esta etapa del herrador casi siempre ya cambian las circunstancias en su vida, donde ya están casados, ya tienen familia, y ahora se convierte en una rutina donde el profesional deja de aprender y ahora comienza a hacer dinero. Ahora, él debe recibir un pago justo por su labor, manteniendo el estándar del gremio y proporcionando un servicio de la más alta calidad a un precio módico. Ojo, a un precio módico. ¿Por qué digo esto? Porque como profesional, él debe herrar la mayor cantidad de caballos posible para alimentar su bolsillo o para engordar su bolsillo, pero de una manera módica, es decir, los precios establecidos en el área. Es a lo que me refiero. ¿Por qué razón? Bueno, porque después viene el otro ciclo, que es el ciclo del experto, y entonces ahí va a haber una mayor ganancia, donde él va a tener diferentes funciones. De eso vamos a hablar cuando vayamos al ciclo de experto. Así que por el momento el profesional debe de hacer la mayor cantidad de caballos posible a un precio módico o el precio establecido. ¿Okay? Tendrá bien establecidos los intereses de su ayudante y los intereses de su aprendiz. En este momento el profesional
es bueno que tenga un ayudante e incluso que tenga también un aprendiz. La mayoría de los herradores en Latinoamérica no tienen ni ayudantes ni aprendiz y no le proporciona la ganancia completa que él pudiera disfrutar si lo tuviera. No solamente eso, sino que en esta etapa de su vida, él está entrenando a futuras generaciones. Esto es un ciclo que continúa y hay alguna tendencia de los profesionales que piensan de que al enseñar lo que saben a sus aprendices en el futuro le van a robar su trabajo, y eso no pasa, señores, y la razón que no pasa es porque ya él debió haber salido del ciclo del profesionalismo y entrar en el ciclo en el otro ciclo que vamos a hablar, que es el del experto. ¿Okay? Pero si él no entiende estos ciclos, puede darse el caso de que ese herrador no quiera compartir lo que él ha aprendido a través de estos años. Por eso es importante que sepan estos ciclos. Así que debe de tener los intereses de su ayudante y de su aprendiz bien claritos para que los ciclos de aprendizaje sigan en función. ¿Qué se ha dado el caso? Que antiguamente muchísimos de estos herradores que tenían grandes experiencias no pasaron esos conocimientos a futuras generaciones, y ahora nos vemos hoy en día con un déficit grande de conocimiento, especialmente en la forja y en otros, y quizás en labores terapéuticas, y es precisamente porque esos herradores no cumplieron con su función fundamental del herrador profesional. Su pago será modesto y su ganancia principal será en la cantidad de caballos que ellos hagan. ¿Okay? Entonces ahora vamos a pasar, ya llevamos 20 minutos en la charla, vamos a pasar a el experto. Las funciones del experto, el herrador experto. Él ahora se ha especializado en una disciplina o en una práctica de herrado. Es decir, en el caso mío, la forja es una de las especialidades mías. Quizás a otro herrador, la parte terapéutica o la parte correctiva, quizás una disciplina, caballo de rienda, caballo de enlace, caballo de coleo puede ser su especialidad para los hermanos venezolanos que nos están escuchando. Quizás en los países como Colombia, el caballo criollo puede ser su especialidad. Vamos a decir, cualquiera que sea su especialidad, este es el momento de definirse como un especialista por su experiencia. Entonces, se debe recompensar a esa especialidad. Este es el momento donde el herrador debe de cifrar la pauta y él debe de incrementar, obviamente a su discreción, un precio un poco más elevado por su especialidad. ¿Qué es lo que va a conllevar esto? Bueno, que no solamente la evolución de los precios va a ir hacia adelante, sino que él también va a estar dando camino o va a estar abriendo la brecha para que otros herradores que no tienen la especialidad puedan también incrementar sus salarios. De esta manera es que se logra eso, con los especialistas. Así que, herrador, si tú te consideras un especialista en alguna de esas disciplinas, cada vez que te llamen, siéntete con la autoridad y con la confianza de cobrar una tasa adicional por tu experiencia. En esta especialidad se recomienda educar al propietario. Eso es una cosa que no hacemos suficiente. Los herradores debemos de educar al propietario sobre la importancia de un herrado adecuado. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Que muchísimos de nosotros fallamos en este aspecto y tenemos propietarios que no saben nada o muy poco sobre el mundo de la herrería y no aprecian las especialidades, no aprecian el trabajo técnico que hace un especialista. Y eso es falla de nosotros los herradores por no educar a nuestros propietarios. Mantendrá un balance en su tiempo, dedicándole tiempo a actividades importantes fuera del trabajo físico de herrar. Esto es importantísimo. ¿Cómo podemos hacer eso? Por medio de las inversiones. En este momento ya nosotros quizás ya engordamos nuestro bolsillo un poquito cuando hicimos el ciclo del profesional y ya tenemos una canasta donde podemos utilizar ese dinero para invertir. No se habla lo suficiente en este punto de
de los herradores, y se da el caso de que herreros expertos, incluso hasta herreros con una maestría, cuando dejan de herrar, son herradores que no tienen fondos que los lleve a su retiro. Y aquí es donde el herrador experto, al incrementar su precio de herrado, lo que sucede es que su clientela baja. Y al bajar la clientela, él mantiene el mismo salario, pero ahora tiene más tiempo disponible para dedicarle a labores que no tienen que ver con la herrería, como la inversión. Obviamente que si quiere invertir en la herrería, lo puede hacer, pero en este momento es donde él debe de estar fundando sus bases para invertir en el futuro que siempre llega. ¿Okay? Así que su pago en este círculo de su vida profesional debe ser un pago pleno, un pago bueno, donde el herrador se sienta satisfecho por su experiencia, la experiencia que ha adquirido. Entonces ahora vamos al último ciclo, que es la maestría. Y aquí en la maestría yo tengo la foto de un gran maestro, mejor dicho, un buen maestro, porque todos los que creen en Dios saben quién es el gran maestro, pero este señor es un buen maestro, es el señor Edward Martin. Él es un herrador escocés, fue uno de mis mentores y un gran amigo mío. Ya él no está con nosotros, pero disfruté el poco tiempo que estuve con él, me enseñó muchísimo y lo quise resaltar sus grandes logros por medio de poner esta foto en esta charla. El señor Edward Martin me enseñó dos cosas importantísimas a mí. Lo primero que me enseñó, y me tomó mucho tiempo entender, porque me lo enseñó a muy temprana edad de mi carrera profesional, me dijo: encuentra algo que te guste hacer y no trabajarás un día en tu vida. Quizás algunos de ustedes han escuchado esa frase, es una frase que comúnmente se conoce, pero en aquel entonces, cuando yo la escuché, no entendí lo que él me estaba tratando de decir y él no me lo explicó. Siendo un hombre sabio, dejó que yo lo deduciera por mí mismo y lo logré deducir. Cuando lo entendí, fue como un bombillo que se me alumbró en la mente y yo dije: gracias, Señor, por este entendimiento. Y yo he encontrado lo que me gusta hacer y he llevado 31 años sin trabajar un día en mi vida, aunque he implementado muchísimo esfuerzo en lo que yo hago, pero este señor me enseñó esa frase y tengo mucho que agradecerle por ese momento de inspiración. La segunda frase que me enseñó: maestro o master, como se dice en inglés, no hay en el mundo de la herrería un máster hasta que dejemos de aprender. Y eso solo sucede cuando muramos. Tenía y tiene esa frase toda la razón. Yo hablo de maestría con mucha reserva porque he aprendido por medio de este señor, el señor Edward Martin, de que la maestría es cuando ya no se puede aprender más, y eso lo dejó de hacer él hace unos años atrás. Así que en el mundo de la herrería siempre se puede aprender, siempre se puede crecer, y es una de las cosas tan fantásticas de nuestra profesión, es que el cielo es el límite. Así que, ¿qué es o cuáles son las funciones de un considerado máster o un maestro? Dedicar gran parte de su tiempo en mejorar y aportar técnicas que ha perfeccionado. Los maestros han acumulado una gran cantidad de conocimientos en su vida y han perfeccionado técnicas. Y es imperativo, es imprescindible de que los maestros se comuniquen estas técnicas y las enseñen. Porque el error más grande que se ha cometido en la historia de la humanidad es que muchas de estas personas que tienen un extenso conocimiento han muerto y no han compartido esas técnicas con las generaciones que vienen creciendo. Así que es importantísimo, es un compromiso que debe de tener todo maestro o toda persona que considere que tiene algo que enseñar, que lo haga. Segundo, al disfrutar de un buen nombre, sentirá la responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones de herreros y herradores. Cuando yo me refiero a herrador, me refiero que estamos en la IFA estableciendo unos nuevos términos, y antiguamente se decía herrero.
y ahora decimos herrero, herrador, porque ahora sabemos, entendemos que el herrero es el que hace las figuras en hierro y el herrador es el que las implementa. Entonces ahora los herradores forjadores, como en el caso mío, somos herreros herradores, y eso lo estamos tratando de implementar para que el lenguaje sea más sencillo y para ejercer la comunicación. Será evaluado por el gremio al manifestar su conocimiento a la luz pública y producir erradores de máxima calidad. Es decir, debe estar dispuesto o a exponerse a la crítica. Lo que sucede con una persona cuando quiere enseñar es que automáticamente se está exponiendo a la crítica y toma mucho coraje hacer eso, incluso hasta cierto punto de humildad. Demostrará y fomentará la unión, esto es importantísimo, la unión y el compañerismo, asegurando el éxito a los herradores modernos. Los instructores, los maestros, como quieramos llamarles, que no fomentan la unión, no deberían de ejercer en esa capacidad. Un verdadero maestro es una persona que realmente quiere unificar el gremio, quiere enseñar, quiere aportar para que todo sea positivo y las nuevas generaciones aprendan de su ejemplo. Ahora, su pago debe ser un pago excelente. ¿Y por qué debe ser un pago excelente? Bueno, porque ya él ha asumido todas sus responsabilidades, ya él tiene su inversión hecha, ya él no necesita trabajar para ganarse el pan de cada día y ahora él se puede dar el lujo de cobrar lo suficiente para hacer los trabajos que él solamente quiere hacer. Así que esta es la etapa donde el herrador se divierte más, si pudiéramos decirlo. Su sabiduría, experiencia y duro trabajo debe ser altamente recompensado en los años que ya le queda, que ya no son muchos. Esta es una etapa bonita de cada herrador y muy pocos herradores alcanzan esta etapa y la cumplen a su cabalidad. Así que yo les exhorto a todos los herradores que conozcan estos ciclos del herrador, lo perfeccionen a la mayor capacidad posible y disfruten de este gremio, de este oficio que es tan lindo, al que yo amo tanto. Para concluir, que ya me queda un minutico, quisiera concluir con un versículo de la Biblia, porque yo tengo entendido de que en Caballo Salud creen en Dios y en la IFA también creemos en Dios. En Colosenses 3:23, existe la clave para tener éxito en cada uno de estos ciclos. Esta clave se encuentra en Colosenses 3:23 y viene siendo el punto principal en lo que yo rijo cada acción de mi vida. Y dice: cualquier cosa que usted haga, háganla como para Dios y no para los hombres. Amigos, les mando un abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo muy grande, muy fuerte a Carlos Federico. Y Carlos, si tuvieras labios, te diera un beso ahora, pero va a tener que ser en otra oportunidad. Quizás el chiste no sea apropiado, pero él sabe que nosotros sí podemos comunicarnos de esa manera. Carlos, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo. Ha sido un placer para mí estar entre ustedes y no sé qué es lo que acontece. Creo que quedan 7 minutos, me pasé unos minuticos. Te quiero mucho, Carlos, y ahora usted dirá qué es lo que acontece. Gracias, maestro Ale. Una fuerte admiración por su trabajo, excelente charla. Quedará ahorita creado un grupo de WhatsApp en el cual los participantes del Congreso le podrán hacer las preguntas correspondientes y usted las podrá responder en el momento de su tiempo que usted disponga libre. Muchísimas gracias. De esta forma culminamos esta excelente presentación y que Dios nos siga acompañando y guiando en este Congreso. Muchas gracias, maestro. Hey, goodbye. Hey, bye. Goodbye, dice el doctor. Te quiero mucho, Carlos. Chao.